Gracias, bienvenidos otra vez en este sábado, último día de nuestro congreso. En sus asientos encontraron una sorpresa, un papelito, que es un cambio, son cambios en el programa. Este es ese papel que tienen todos en su asiento, es como regiremos el día de hoy, para que todos lo tengan. Si alguno de ustedes no lo tuviera, al fondo está una persona, ya saben, las que traen las mascadas moradas, al fondo habrá alguien que pueda entregarles si no les tocara, pero en todos los asientos hay una hoja con los cambios al programa. Gracias. Y pues vamos a comenzar el día de hoy con nuestra mesa de creadores. Quiero pedir que pasen al frente, que pasen con nosotros. Mauricio Gómez Morín, Juan Domingo Argüelles, Mónica Broson, Francisco Hinojosa y Verónica Murguía. Mientras ellos pasan, yo les presento a nuestro moderador, Mauricio Gómez Morín. Nació en la Ciudad de México. Estudió grabado en el Molino de Santo Domingo con el maestro Pepe Lascarro y estuvo en el taller de gráfica popular bajo las enseñanzas del maestro Leopoldo Praxedis. Del 80 al 90 trabajó como docente en la licenciatura de diseño gráfico en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, dando clases de dibujo, serigrafía, ilustración, grabado, y ahí fundó con Carlos Oseguera y Eduardo Juárez, el taller de gráfica monumental. Entre otros premios, ganó el de la sección bienal de gráfica del 83 del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Premio Nacional a las Artes Gráficas en el 98. En 2007 fue nominado al premio Hans Christian Andersen. Como ilustrador, ha colaborado en revistas y periódicos como La Jornada, Reforma y Letras Libres. Su trabajo principal es como ilustrador de libros infantiles y ha trabajado en la Secretaría de Educación Pública dentro de la colección Libros del Rincón y en los libros de texto gratuitos. Fue director artístico de las colecciones infantiles del Fondo de Cultura Económica. Los dejo con Mauricio. Gracias. Ahí está. Muy buenos días a todos, bienvenidos al Congreso, a esta mesa del día de hoy, que tengo el honor de ser el, creo, más inmoderador que moderador. Voy a presentar a los amigos que participan con nosotros en la mesa. En primera instancia, de mi lado izquierdo, a Mónica Brosón. Ella nació en la Ciudad de México en 1970, estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y después sus estudios en la SOGEM. Es narradora y creo que en alguna ocasión quiso dedicarse al cine y trabaja también como guionista. Tiene varios premios literarios en su haber. En 96 ganó un premio de Barco de Vapor con su novela Casi medio año y repitió ese premio en el 2001 con la novela Las princesas siempre andan bien peinadas. Luego ganó el premio de A la orilla del viento de 1997 por la novela Odisea en el espacio inexistente y después el premio Gran Angular del editorial SM por su novela 36 kilos y el premio nacional de cuento Juan de la Cabada en el 2007 por su libro Memorias de un amigo casi verdadero. Tiene en su haber pues más de 28 novelas. Aquí junto a mí, Verónica Murguía, estudió Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, nació también, es chilanga, nació en la Ciudad de México. En 1990 ganó el premio Juan de la Cabada, además de ser narradora, es maestra de literatura y traductora, es miembro del Sistema Nacional de Creadores y tengo entendido que estuvo ahí filtreando con las artes plásticas.
y con la ilustración quería ser pintora e ilustradora. Condujo un programa en Radio Educación desde acá Los Chilangos y desde 1999 tiene una columna en la jornada semanal que se llama Las rayas de la cebra. El año pasado, en el 2013, ganó en España el premio Gran Angular por su novela Loba y tiene pues 4 novelas y más de 10 libros para niños. Bienvenida. Aquí junto a mí, de mi lado derecho, queridísimo Pancho Hinojosa. Él es también chilango, poeta, narrador, escritor y editor muy importante. Es también fue becario del FONCA y es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Como editor dirigió la revista Los Universitarios, también un buen tiempo la Gaceta del Fondo de Cultura Económica y participó en la revista de la Universidad Autónoma Nacional de México y creo que en Casa del Tiempo también. Pancho pues, es creo, el escritor en español más importante, ¿no? Para niños, no sé si el más importante, pero gracias a él yo me perdí en el mundo de la ilustración porque yo ilustré su primera novela una semana en Lugano. Bueno, no fue tu primera, fue mi primera en ilustrar. Y gracias a eso pues me dediqué a la ilustración. Muchas gracias, Pancho, por estar aquí. Y finalmente, pero no al final, Juan Domingo Argüelles, buenos días. Él es de Chetumal, estudió Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, es poeta, crítico literario, ensayista y también editor. Dirigió las publicaciones periódicas de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta y es columnista en los periódicos El Financiero, El Universal y La Jornada. Tiene 13 libros de poesía en su haber, 5 antologías y más de 15 ensayos sobre los temas de lectura y promoción lectora. Ha ganado 4 premios de poesía, entre los que están el Efraín Huerta y el de Rafael López Velarde y el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes. Bienvenido, Juan. Gracias. Bueno, el tema de hoy que nos toca comentar se refiere, bueno, al tema genérico del Congreso, el tema de la inclusión, pero ahora desde la perspectiva de los creadores literarios. Comentábamos anteriormente entre los miembros de la mesa que les decía, bueno, el tema de la inclusión es algo que es propio de la literatura, la inclusión es propia. La literatura nos transporta a otros mundos, nos hace vivir en otros personajes, en otros zapatos, en otros lugares, en otros tiempos. Es decir, la inclusión es como parte de la naturaleza de la literatura, creo yo. Yo le preguntaría, para hacer una primera ronda de opiniones a cada uno, ¿qué piensa sobre este tema genérico de la inclusión en la creación literaria, ¿no? Empezaremos, si quieres, de Mónica. ¿Sirve esto? Sí. Pues bueno, antes que nada yo quiero agradecer a Ivy este honor de estar en esta mesa y en este foro tan importante y con gente que además está así como en el Olimpo de mis apreciaciones. Y también voy a empezar con una confesión. Hasta hace 2 semanas este tema de la inclusión no había pasado mucho por mi mente, no al menos de una manera consciente así. Y bueno, 2 semanas antes, pues claro que me empezó a entrar un nervio horrible porque no puede venir uno a pararse en este foro tan importante a decir barbaridades. Entonces como que lo instalé en mi cabeza y empecé a pensar. Y bueno, de repente me da ahí por autoflagelarme y tal. Y la primerísima anécdota que se me vino a la cabeza fue hace muchos años, 96, cuando gané el premio por Casi Medio Año.
hice muchas fiestas para celebrarlo. Y en una de esas se acercó un amigo y me dijo, no, pues sí, tu libro sí me gustó y tal, pero no logré identificarme con él porque, pues, no sé, tu protagonista hace cosas. Por ejemplo, se iba a dormir a casa de un amigo y él me decía, yo vivía en una casa donde dormíamos 5 en un cuarto, entonces irse a dormir en casa de un amigo era algo simplemente impensable. Entonces yo me sentí como un poco mal y un poco snob y me propuse que el próximo libro que escribiera iba a ser uno con que mi amigo se pudiera identificar. Y claro que eso se me olvidó probablemente antes de que terminara esa fiesta. Y bueno, dejando a un lado esa anécdota, por esos días también me fui al centro a comer un chile en nogada, que exhorto a todos los presentes a que lo hagan antes de regresar a sus países. Y en el metro me encontré un cartel grandote que decía El Metro, un espacio de inclusión. Y era una foto de un vagón donde había pues diferentes personas, había una persona en silla de ruedas, un viejito, unos niños, un ciego, alguien homosexual y etcétera. Y entonces por ahí me clavé y dije, ah, claro, esto es providencial. Y de haber seguido en esa línea de pensamiento, probablemente lo que yo habría traído ahorita es una estadística justificatoria de mi obra. Y les diría, no, en mi obra sí hay muchos abuelitos, y hay un profesor homosexual, y hay una jirafa gorda, y hay niños y niñas, y hay una persona negra, pero no sé si cuenta porque es un rey mago. Pero finalmente empecé yo a atender las pláticas del Congreso. Yo sabía que iba a modificar mi discurso, lo que yo aprendiera aquí, porque yo vine a aprender cosas a este Congreso. Y bueno, descubrí que todos esos personajes estaban en mis libros, pero no los había yo incluido ahí con esa intención deliberada de ser incluyentes, sino porque estaban ahí en la historia y servían. Y la siguiente conclusión a la que llegué es que probablemente la acción más contundente de inclusión que hay en mis libros tampoco fue una acción deliberada, ni tenía esa intención. Fue si acaso una intención egoísta, autocomplaciente, y es que me incluí a mí misma. En ese primer libro que escribí, incluí a esa niña que yo fui, que tenía 10 años y que leía un montón de libros y nunca era capaz de identificarse y de encontrarse ella misma en ninguno de ellos. Digo, una niña que hablaba por teléfono, que comía tortillas, que le mandaba recaditos con corazones al chico que le gustaba, que tenía problemas en la escuela, en fin, o sea, no había nada de eso. Esa niña, cuyo primer cuento fue un reborujo de El libro de la selva y Hansel y Gretel, porque creía que una niña como ella no podía habitar en ninguna historia. De manera que ese primer libro, con el que mi amigo no pudo identificarse, tiene un protagonista que hace cosas normales, viaja en metro, pelea con su hermana y ve que su mamá está saliendo con un tipo, en fin, se le declara a la niña que le gusta con un papelito con el que le pide que le responda sí o no. Y bueno, hasta la fecha no he logrado escribir ese libro con el que mi amigo aquel pudiera identificarse, pero en todos los que he escrito está esa niña o esa adolescente y con ella están los miles de niños y adolescentes que han vivido historias similares a las mías, ¿no? De hecho, en algún momento de mi vida, hace unos 10 años, me reparé un corazón roto escribiendo un par de libros en vez de ir a terapia. Y uno de esos libros es del que recibo todo el tiempo mensajes de adolescentes que les ayudó. Ahí estaba yo y ahí están ellos. El cartel del metro, pues sí, está muy bien, pero creo que no ofrece una perspectiva adecuada para que los creadores abordemos el tema de la inclusión. No me imagino yo, por ejemplo, estableciendo una cuota de género en las cosas que escribo o metiendo todos estos personajes porque es políticamente correcto que estén y deben de estar. No, la verdad es que esos personajes estaban ahí porque eran parte de la historia. Y claro, como dijo ayer María Baranda en su mesa, creo que cuando uno escribe desde el corazón, la inclusión es inherente a la obra.
que de pronto siento muy orientado el concepto de la inclusión hacia estas problemáticas, ¿no? Hacia estas minorías, hacia personas con ciertos problemas, que claro que merecen ser tomadas en cuenta, ser incluidas en las acciones cotidianas de todo el mundo y en los libros, cuando se hace desde esta perspectiva que dijo María ayer, que es una sinceridad creadora, digamos, ¿no? Pero los lectores jóvenes tienen muchas otras problemáticas que podrían parecer nimias o intrascendentes en el mundo adulto, ¿no? Y es ahí donde entramos los autores a echarles una mano. Yo nunca he estado a favor de las moralejas, de las lecciones, sobre todo cuando se tiran de manera obvia y a quemarropa. No solo no he estado a favor, siempre he rezongado al respecto, pero sí que creo que los autores que nos dirigimos a públicos jóvenes, a chicos que están apenas en formación, tenemos la responsabilidad y el deber de compartir con ellos lo poco o lo mucho que la vida nos ha enseñado. Y en tanto que yo, bueno, no me imagino que nunca el Estado vaya a establecer un programa que tenga como algo así como una comisión de seguimiento y apoyo al adolescente con descalabro amoroso. Eso no va a pasar. Y en tanto que eso no suceda, yo pienso seguir ahí, dándoles voz y solidarizándome con ellos a través de mis páginas. Gracias. Gracias. Bien. Damos la palabra a Verónica. Bueno, yo les quiero agradecer igualmente a los de IBI, tanto a los organizadores como a ustedes, porque es una hora temprana, que estén aquí con nosotros en sábado, y bueno, tan temprano. Y igual que Mónica, me he planteado todas estas problemáticas, pero con una dosis bastante grande de confusión. Quiero decir que hace relativamente poco, hace unos meses, escribí un texto acerca del feminismo. Y yo soy una persona sumamente feminista y no soy de esas personas que tienen mucho pudor para decirlo, porque creo que en México pues, es natural. Pero mis libros no sé si son feministas, no me lo he planteado así. O sea, en los libros nunca he pensado en exponer una problemática que se pueda llamar feminista, porque a mí lo que me interesa es el libro. Quiero decir, me interesan los mecanismos que hacen que avance el libro. Entonces, por supuesto, hay personajes sumamente antipáticos que son mujeres y hay personajes buenos mujeres, y no tengo una cuota tampoco de personajes de cierta condición o en ciertos estados o lo que sea. Yo tengo la idea de que lo políticamente correcto es sobre todo importante en lo político, no en lo artístico. Que en lo artístico, como repitiendo otra vez lo que dijo María, cuando uno escribe del corazón, hay ciertas cosas que aparecen en el libro que no se pueden llamar mensajes morales, pero son cuestiones humanas que nos tocan. Ahora, como defensora de los libros escritos antes de que apareciera el término corrección política, mi libro favorito de la infancia y la adolescencia, que leí obsesivamente y que hasta tenía una especie de acto de circo que una vez asqueó profundamente a Juan Villoro, era El mago de Tierra Mar, que me lo sabía yo de memoria como de circo, de página, quién sabe qué. Entonces decía, léemelo de arriba, yo te digo lo que sigue. Y Los Tres Mosqueteros, que también, y ahí está mi marido de testigo, me lo sabía yo de memoria. Yo me identificaba con Athos, el mosquetero flemático y estoico. No hay nada más ridículo en mi vida que esa identificación profunda, pero pocas cosas me han enseñado más. Yo quería ser valiente, borracho. Sí, porque bebe como un cosaco, pero nunca jamás hace el ridículo cuando está borracho. No se cae, no nada. Si acaso da un poco de miedo porque es un espadachín temible. Cuando D'Artagnan se acerca y le dice que raptaron a la señora Bonacieux, él dice, y esto se repite mucho en mi casa, pero siempre mal, porque yo soy una gente que llora cuando el gato no le hace caso: amigo mío, todo eso son miserias.
todo eso son miserias. Que nadie me haya sacado a bailar el sábado, eso han de ser miserias. Que no me hayan llegado, porque así se decía la declaración amorosa en mis tiempos, que fulano no me ha llegado, eso es una miseria. ¿A mí qué me importa? Claro que me importaba. Pero yo quería identificarme con un señor francés de 35 años, un señor barroco que usaba un florete y que iba de arriba para abajo y que sinceramente era una persona muy poco políticamente correcta. Pero el libro contenía las suficientes dosis de estas verdades humanas que les digo para que me conmoviera. Igual, libros que son absolutamente incorrectos y que han pasado la prueba del tiempo porque tienen la verdad. El Mercader de Venecia, en su momento, fue una pieza de antisemitismo verdaderamente. La primera escena me da una rabia cuando Antonio escupe a Shylock. Bueno, tiene tanta verdad el Mercader de Venecia que ahorita quien nos cae mal es Antonio. Si está bien actuado el Mercader de Venecia, muchos de nosotros, por lo menos yo le voy a Shylock. Me parece un poco extremoso, un personaje extremoso, pero me parece que tiene toda la razón en ser extremoso, en exigir su pedazo de carne, porque lo han humillado, lo han molestado, lo han tratado mal, lo han marginado. Y eso me parece de una potencia. Cuando el monólogo es en el que dice que yo no soy, que no sufro, que no lloro, que no me muero si no me… yo digo, no hombre, esto es una maravilla, esto vale más que cualquier libro donde aparezca un judío santo enfrentado a un gentil malvado, que en realidad son dos, un judío y un gentil, que los dos están llenos de defectos, pero el gentil se está aprovechando de su lugar en la sociedad. Y es un libro que fue escrito con otra intención, pero que tiene una cantidad de verdad, y hay insultos y todo. Yo pienso, bueno, si nosotros escribimos con deliberación, políticamente correcto, vamos a entregar algo que no es cierto, porque la realidad es políticamente incorrecta a morir. La realidad es una cosa terrible. Sí. Entonces ahorita le venía yo diciendo a David, yo creo que a los chicos, a los adolescentes les gusta tanto las novelas postapocalípticas porque ya traen un rollo y le llaman postapoc y yo me las chuto todas. Hay unas pésimas y unas maravillosas, porque les dicen la verdad en lugar de estas cosas edulcoradas que les entregan de vez en cuando. Las novelas que les pegan son en las que los pobres son marginados. Los grandes villanos de esas novelas son el Estado y los ricos. O sea, algo traen esas novelas que dicen verdades, ¿no? El Estado que los busca engañar, etcétera, etcétera. Yo me identifico mucho con los adolescentes que devoran esas novelas, porque me parece que tienen partes de verdad. Yo creo que encoger el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje tiene una crueldad histórica que es inherente a ella, porque es inherente a lo que el hombre ha hecho con el hombre. Por ejemplo, villano, la palabra villano, nosotros la conocemos como el antagonista, el malo, pero en la Edad Media era la pobre persona que vivía en la aldea, ¿no? Y nosotros, la palabra, la acepción del villano, del pobre como el malo, ya desapareció. Lo que nos queda es la palabra villano, ¿sí? Y en realidad el que era un asqueroso era el señor feudal. ¿Qué es lo que ¿qué aprendemos? Lo que tenemos que hacer es leer más, pero no leer la cuota de los libros políticamente correctos, ni contraer el lenguaje. Yo creo que los insultos, estábamos diciendo el día que nos reunimos, que por ejemplo, el cambio nosotros tuvimos una primera dama muy políticamente correcta, que era Martita Sagún, que verdaderamente con una mano dictaba cambios de nombres para volver las cosas políticamente correctas y con la otra robaba como si no hubiera mañana. Al Instituto Nacional de la Senectud le puso el Instituto del Adulto en Plenitud. Mi abuela en ese momento tenía 94 años y era mi mejor amiga. Digo era porque ella murió, pero siempre fue mi mejor amiga.
y me decía, adulto en plenitud, que venga, que venga, yo quiero hablar con ella. Decía, ahí estamos todos los viejillos, porque tenía una cosa como arcaica en su manera de hablar. Ahí estamos todos los viejillos haciendo cola para recoger nuestras pensiones. Yo le llamo a esa cola donde los viejillos tuercen el rabo. Dice, no sube la pensión. Ah, si quieren aplaudirle a mi abuelita, yo... No sé dónde esté, pero si lo soy yo, se lo merece. Gracias. Decía, yo no creo que haya cambiado nada la cosa. Luego le puso a los niños de la calle, niños en situación de calle. Oiga, señora, implemente políticas que ayuden a los niños y a los ancianos, no se esté robando el dinero y no le cambie el nombre a la gente. El niño está en la calle y que usted le alargue el nombre a su situación no ha arreglado nada, no le da techo, no le da comida y el pobre todavía tiene que estar limpiando el parabrisas del coche a las 11 de la noche. Eso solo aumentaba mi cólera, ¿sí? Que les digan a la población negra, afroamericanos en Estados Unidos, como pudimos ver con el asesinato del chico Brown hace poco, no ha arreglado nada. Y los militares, cosa que decíamos también, los militares ahora le llaman a los muertos gente no viva. Oh, sí, pero sus pistolas, no, la maquinaria norteamericana de producción, fabril de producción de armas, no ha dejado de producir gente no viva. Yo no sé si piensan que están siendo más amables con las personas que están muertas gracias a las balas, porque en lugar de decirles cadáveres, que es una palabra llena de prosapia y antigüedad y muy eficiente, les dicen gente no viva. Entonces, en la guerra de Irak yo decía, bueno, pues hay gente no viva de diferente orientación religiosa por montones, lo siguen matando y aquí, bueno, en Estados Unidos había una gran parte de la población que estaba de acuerdo, pero todos decían cosas políticamente correctas. Vamos a devolverle al lenguaje su dignidad y a la lectura que no es políticamente correcta y nosotros escribir desde el corazón y tratar de incluir en el sentido humano, mientras más huéspedes haya en nuestros libros de otros países y de otros lugares, mejor. El prejuicio solo lo quita la lectura de todos los libros y sobre todo los viejos, los libros antiguos, porque ahí se ven los prejuicios del tamaño que eran y nos hacen retroceder, ¿sí? Si nosotros leemos no sé, estaba yo leyendo el otro día Los bandidos del Río Frío, ¿cómo se habla de la población indígena en Los bandidos del Río Frío? Eso me parece más revelador que muchas otras cosas, porque no tiene adornos, no es hipócrita. Entonces, bueno, esa es una idea entre las 10,000 que traíamos, y ya me voy a callar y pasarle la estafeta a Pancho, que habíamos apuntado el otro día. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Bel. Pancho, te toca. Buenos días. Y cuando el cadáver es de un viejo es gente no viva en plenitud. Estaría muy bien, ¿verdad? Bueno, creo que el tema que nos une aquí, que nos propone en esta mesa, la literatura es por naturaleza inclusiva, pero tiene también, como dice Verónica, en la realidad, en la terrible realidad, un enemigo, que es la censura. No hace mucho leí un libro de Elisa Corona, se llama Niños, Muggles y Niggers, acerca de la censura en Harry Potter, Huckleberry Finn y todo Roald Dahl. En un caso por el lenguaje, en Huckleberry Finn, uno de los personajes, yo creo, más entrañables de la literatura infantil, por el uso de la palabra nigger, que se usa no sé qué tantas veces, trató de ser suplida por la palabra esclavo en algunas ediciones, pero bueno, finalmente no deja de pasar por la guillotina de la censura. En el caso de Harry Potter, por la ausencia de religión, incluso cita ahí a una carta que escribe Ratzinger, el papa que está ahorita en receso, que habla con una socióloga cristiana y le dice que Harry Potter mina sensiblemente la cristiandad.
de una manera apenitas la está haciendo, ¿no? En cambio, bueno, los casos que tuvo de pederastia y que él toleró, eso sí no tiene ningún, eso sí no mina la cristiandad, ¿no? Y en el caso de Roald Dahl, por la manera en que trata al mundo adulto. Hace algunos años, yo como unos 15 años, algunos escritores mexicanos recibimos una invitación de una editorial de Estados Unidos, una corporación psicológica, que nos invitaba a escribir libros para niños y nos ponía una serie de condiciones del número de palabras que tenía que tener, etcétera, etcétera, pero nos decía hay 34 temas prohibidos. Los primeros eran más o menos adivinables, ¿no? La guerra, la xenofobia, las drogas, la política controvertida, el niño en situaciones difíciles. Pero conforme avanzaba la lista, empezaba a ponerse ya la cosa más rara. El Día de Muertos, los dinosaurios, las golosinas. Y el último era realmente el mejor de todos, las casas con alberca. Tema 34, prohibido para escribir libros para niños, las casas con alberca. Por supuesto que toda esta censura que sigue presente, los libros se publican, ahí están, pero las asociaciones de padres de familia, los propios maestros, impiden a veces que estos libros lleguen a lectores que podrían parecer ideales para ellos. En mi caso particular, padecí de esta censura con un cuento que se llama Los pinches chamacos, que estaba dirigido más bien a jóvenes como de secundaria, y que lo leo con grupos de adolescentes de secundaria, preparatoria, y al final se acercan con mucha frecuencia a decirme ¿dónde hay más de esto? Quiero leer otras cosas similares a esto. Sin embargo, los directivos y los padres de familia se les paran los pelos de punta, pensando en primer lugar que el uso de ciertas palabras, como la palabra pinche, puede ser ofensiva y puede inducir al niño, al joven, a conductas inapropiadas, y el que la violencia sea como un tema para hacer literatura. Eso les preocupa mucho. Y el otro caso también particular fue el de La peor señora del mundo, que lo escribí pensando en una vecina que tenía que era muy mala, y para vengarme de ella dije, le voy a escribir su cuento. Y el libro yo lo presenté hace poco más de 22 años a mis editores en el Fondo de Cultura Económica, y los 3 dictámenes que se hicieron fueron negativos. Dijeron, no, ¿en qué cabeza enferma cabe que una señora que le echa jugo de limón en los ojos a sus hijos, incluso cuando se portan bien, pueda ser la protagonista de un cuento para niños? El tipo está enfermo. Mi editor, Daniel Goldin, supongo que con una margarita en su oficina, lo publico, no lo publico, lo publico, no lo publico, y finalmente, bueno, lo publico. Pero lo publico fue con ciertas medidas. No hizo gran escándalo, fueron poquitos ejemplares. Y en efecto, en cuanto salió, tocaron a la puerta de la editorial para decir en qué cabeza enferma cabe que esta señora pueda hacer. Y se prohibió en muchas escuelas, muchos padres, incluso amigos míos, no se los mostraban a sus hijos. Decían que ese libro no podía ser apto para un niño. Bueno, en fin, eso es lo que quería hablar. Bravo. Oye, pero antes de que lo llevaras al Fondo de Cultura, ¿ya había pasado por otras editoriales? No. Fue la primera. La primera fue el Fondo de Cultura. Yo siempre he dicho que La peor señora del mundo es un pequeño manual de resistencia civil. No, yo quisiera decir, porque Pancho cortó a la mitad, es un libro que todos los niños adoran. Sí, o sea, Pancho dijo, bueno, ya, porque por modestia, pero también hay que decir que todos los niños adoran el libro y que el libro pone muy nerviosas a las mamás. A los adultos, ¿no? Pero que los niños se sienten sumamente identificados, no porque la mamá les eche limón en los ojos, pero siempre hay que pensar que el niño hasta para lavarse las manos tiene que hacer así, ¿no? Entonces, yo quería nada más apuntar que el libro es muy popular. ¿Cuántas reimpresiones tendrá el libro?
No sé, pero en Para tiraje yo creo que va cerca de los 400,000 ejemplares. Más o menos. Muchas gracias, Pancho. Juan Domingo, tienes la palabra. Sí, gracias. Buenos días a todos. Cuando nos reunimos para precisamente preparar esta mesa, vimos que existían muchísimos temas y que no se podía hablar de inclusión sin hablar de exclusión, que son dos términos hermanos. Y curiosamente, lo que más surgió en esta conversación, en esta reunión, fue la exclusión más que la inclusión. ¿Por qué? Porque como han dicho anteriormente mis amigos y colegas, en realidad la literatura es por sí misma una inclusión. Es decir, no, es redundante hablar de inclusión en la literatura. Y lo que me parece que es, más allá de la importancia que tiene todo lo que han dicho mis amigos, yo insistiría en dos temas que me parecen fundamentales. Es claro, yo he hecho este ejercicio, que a menos que seas agiotista o casera, nadie se identifica con la casera de Crimen y Castigo, ¿verdad? Es decir, todos se identifican con Raskolnikov, ¿no? Entonces, llego a esta conclusión. Ese también es un libro políticamente incorrecto que no se hubiera publicado hoy bajo los criterios y conceptos que están por un lado los del Estado y están por el otro los de la industria editorial, que han guiado hasta cierto modo o los temas tabú o bien los temas políticamente correctos que llaman valores. Quiero decir esto por lo siguiente. Cuando yo leo las convocatorias de las bibliotecas de aula y escolares del programa de lectura y escritura de la Secretaría de Educación Pública y veo que los temas son la equidad y veo que son la igualdad de género y veo que son temas relacionados en efecto con valores y virtudes, los editores saben inmediatamente que tienen que preparar libros y encargar libros que tengan esos valores explícitos, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Que lo que pueden entregarse con esos valores explícitos es, por supuesto, una literatura muy chata. ¿Por qué? Porque la gran literatura no tiene por qué apegarse a esos conceptos. Les cuento una anécdota, y esta es anécdota que no me contaron, es decir, que yo la viví. Mi hijo estudió en escuela secundaria pública y un día le dejaron leer un libro, un poema, ni siquiera un libro, un poema. Él llegó y me dijo, oye, me dejaron leer un poema de un tal Rafael Alberto, ¿verdad? Dice, ¿tendrás tú algún libro de Rafael Alberto? Le dije, bueno, tengo por ahí alguno de Rafael Alberti, debe ser él. Me dice, sí, ese es exactamente, ¿no? Y entonces me dice, pero es muy grande. Él estaba aterrorizado de que pudiera ser un poema gigantesco, ¿verdad? Y resultó que era La Paloma, este poema tan hermoso, esta canción tan bonita de Rafael Alberti. Se equivocó la paloma, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba, etcétera, ¿no? Y entonces se alegró mucho de que fuera un poema de 2 páginas, y cuando lo leyó, después que lo leyó, y me dijo, ya lo leí, y le dije, ¿qué te pareció? Y me dijo, está chido, ¿no? Entonces, cuando un adolescente o un preadolescente te dice que algo está chido, ya la hiciste, esa es la verdad, ¿no? El grave problema fue cuando dijo, pero ahora tengo que responder este examen, me dijo, ¿no? Y entonces la experiencia imborrable de lo chido se fue al demonio, porque en el examen le preguntaban a mi hijo cosas como la siguiente: ¿cuál es el personaje principal del poema? ¿Cuántas veces se equivocó la paloma? ¿Cuántas equivocaciones parciales tuvo la paloma? ¿Cuántas equivocaciones totales tuvo la paloma? Así hasta completar 20 reactivos. Estos 20 reactivos que representaban el examen para
comprobar que él había leído y comprendido el poema, me dice, ¿cómo le hago? Le dijo, hijo, yo ese examen lo repruebo. Es decir, yo no sabría decirte, pero no me gustaría ayudarte a reprobar. Mejor reprueba tú solito, ¿no? Y efectivamente respondió 12 aciertos, bueno, tuvo 12 aciertos de los 20 reactivos, con lo cual apenas pudo sacar una calificación mínima. ¿Qué quiero decir con ello? Hay una enorme esquizofrenia en la escuela en relación con la lectura. Por un lado, te dicen que la lectura es placentera. Un día fui a dar una charla con los encargados de los programas de lectura de los estados en la Secretaría de Educación Pública, y yo me pregunté por qué demonios me invitaban a mí, que sabían que yo tenía un discurso impugnador sobre esto. Y yo dije, bueno, debe ser porque son muy democráticos, ¿verdad? Y entonces fui, les di la charla a los responsables de la lectura de cada uno de los estados, que se iban a encargar de implantar los programas de lectura en sus estados. Y después que yo terminé, me dijeron, bueno, ahora quiero escucharlos ustedes, todos dijeron, es que exactamente eso que usted dijo es lo que nos están diciendo que no debemos hacer en la SEP. Es decir, es absurdo todo esto. Es decir, el discurso, y con ello voy a concluir, me parece que es también lamentable, porque cuando se habla de inclusión, también hablamos de exclusión. Yo creo que hay una cosa que es exclusiva, y todos lo entendemos, a todos nos encanta lo exclusivo, los condominios exclusivos, las ediciones exclusivas, las cosas exclusivas, porque es para pocos, es para algunos, no es para todos. Si fuera inclusivo, nos diría, pues si todos lo tienen, no me parece muy bueno, ¿verdad? Entonces, cuando yo escucho los discursos sobre la lectura, y me parece que vienen también legítimamente aprobados, cuando yo digo, si queremos sumar a la gente a la lectura, tenemos que sumarla a partir del placer y no a partir de los exámenes que hace la SEP. Si queremos sumar a la lectura, tenemos que también tener un discurso, que tenemos que incluir desde el discurso. Nuestros eslóganes, y aquí con ello voy a rematar, porque nos va el tiempo, dicen, por ejemplo, leer es estar vivo. Luego entonces, no leer es estar muerto, carajo. O sea, que lo que yo entiendo aquí es muy simple. Ese es un discurso exclusivo, es decir, está excluyente también. Es decir, está excluyendo porque no podemos decir que la persona analfabeta no esté viva. Bueno, vamos más allá. Dice, leo, luego existo. Bueno, entonces, si no leo, no existo. O sea, es una cosa absurda todo esto, porque desde el lenguaje mismo estamos excluyendo a las personas que queremos sumar al disfrute de la lectura. Yo estoy casi seguro, y lo he dicho varias veces, que un día a los creativos de la lectura, que son ahora contratados precisamente entre los creativos de anuncios comerciales, como fue el caso de la brillante idea que tuvieron para la campaña de amamantar, ¿verdad?, de aquí en el gobierno del Distrito Federal, ¿verdad? Campaña maravillosamente excluyente, ¿verdad? Y horrible. Bueno, yo digo, estoy seguro que un día vamos a encontrar como eslogan de la lectura bajo estos rubros, bajo esta idea, el grito de guerra de Paquita, la del barrio. ¿Me estás leyendo, inútil? ¿No? Entonces, porque ese es el punto donde estamos ahorita, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido contundente las ideas incluyentes de nuestros amigos. Yo creo que una concordancia que pues es histórica y es así en la mesa es que pues esta es la naturaleza de la libertad en el arte, en la creación, no nada más en la literatura, ¿no? Y que en todo caso lo que planteamos aquí no es incluir
cosas políticamente correctas, sino, como decían, historias verdaderas, historias del corazón, con la inteligencia, con la aspiración, con el anhelo de que todas esas lecturas formen en los niños, en los jóvenes, en nosotros mismos, hacernos capaces de discernir en la vida, ¿no? Creo que eso es como el común denominador, ¿no? Ahora, esto último con lo que cierra Juan Domingo me parece también fundamental, es decir, este contrasentido entre todo este boom gigantesco de la promoción de la lectura, instrumentado con recursos antiplacenteros, ¿no? Es decir, cuando fundamentalmente pues el resorte básico es un resorte humano en que te guste leer, en que disfrutes ese momento en el que algo te transporta, como decíamos, a otro mundo, a la vida de otras personas, de otros tiempos. Es decir, ese irse, ese pirarse a la hora de estar leyendo lo que hace ese goce y que quieres reiterar profusamente, ¿no? Paradójicamente, como lo decía ahorita Juan Domingo, una buena intención, ¿no?, en términos de programas de gobierno, que es produzcamos libros para que haya accesibilidad, porque bueno, el tema de la inclusión en la promoción lectora también tiene que ver con la accesibilidad a los libros, a los materiales, ha sido importante, pero sucede también que mezclado con esta escolarización de la lectura y dirigida, ¿no?, orientada a formar en valores y en estos propósitos tan claros, pues ha hecho que todo esto que tiene, digamos, un fundamento positivo, ¿no?, pues redunde en un contrasentido para la propia naturaleza de estas campañas de promoción, ¿no? Y además, bueno, ahora en el caso de México especialmente, donde de algunos años para acá, pues han llegado grandes corporativos editoriales que son los que están marcando muchos derroteros en el mercado editorial del libro infantil y juvenil, en que, bueno, los libros ya se distinguen por edades, ¿no?, y se distinguen por los valores a los que se pronuncia cada libro. Entonces, en un extremo podemos pensar que, bueno, lo que le pasó a Pancho con esta editorial norteamericana que establecía esos 34 puntos, pues nos va a suceder algún día en México en donde te digan, mira, aquí está el guión, aquí están los personajes, es decir, y pues tú nada más arrastra el lápiz y yo te voy diciendo si vas bien o vas mal. Parece extremo, pero yo creo que está sucediendo algo parecido y pues es un tema también que me parece candente, ¿no? Es decir, porque esto también influye pues en las nuevas generaciones de los que están escribiendo, de las escritoras, de los escritores jóvenes, ¿no? Y me parece también preocupante, ¿no? Entonces, yo quisiera también oír una opinión, bueno, ya hemos oído varias, pero para cerrar un poco esta mesa, ya tenemos unos pocos minutillos para esto, es una hora, tenemos una hora, hasta las 10 de la mañana. Entonces, pues, con una breve idea nada más de cada quien en este tenor. Pues, bueno, yo solo quiero decir, es cierto esta parte de cuando a uno lo dejan leer un libro por obligación, siempre lleva un ingrediente como medio engorroso. Y sin embargo, también a uno le da mucho gusto porque, bueno, nuestros libros básicamente, los que se venden mucho, pues se venden en las escuelas. Y de repente recibir un mensaje de un lector que te dice, me dejaron tu libro en la escuela y resulta que sí me gustó. Es como, yo, porque me lo dejaron en la escuela, ya tenía ese prejuicio de que era una obligación y que no me iba a gustar. Y resulta que sí me gusta y se lo presté a mi mamá. Y entonces es como un bonito canal. Sí resulta un poco eso, excluyente, porque sí hay cosas que no puedes escribir porque vas a tener enfrente a la sociedad de padres de familia o a los que toman las decisiones de meter los libros en la escuela. Y sin embargo uno no puede escribir pensando en ellos. Uno va a seguir siempre escribiendo
con el lector en mente, o ni siquiera con eso, con ese lector que es uno y a quien uno debe empezar por complacerse. Y como lo dije hace rato, cuando el proceso es así, es auténtico, uno se divierte y uno relee lo que escribió la noche anterior y se echa un par de carcajadas, eso es algo que va a funcionar porque uno es un lector muy común y corriente. Entonces sí, yo creo que hay todos estos programas y que nosotros no debemos de hacerles mucho caso. Muy bien. Adelante. Bueno, yo tengo solo que ofrecer un estado de confusión, que es pues más o menos mi estado normal. Porque, como dice Mónica, también está bien que los libros lleguen. Y hace unos meses nos reunimos en una editorial de una revista que no se caracteriza por ser precisamente feminista, una bola de chavas. Estamos hablando en contra de las cuotas. Y de repente una periodista muy buena, Magali Tercero, levanta un dedito y dice: oigan, ¿qué creen? Fíjense que yo estoy en un periódico gracias a una cuota. Me pagan menos que a los hombres, pero yo agradezco que exista esa cuota. Entonces todo es confuso, todo me hace bolas. Lo único que sé es que leer es placentero, que leer es delicioso, que las campañas esas donde se ve a alguien agarrando un libro así, lee 20 minutos al día. ¿Cómo 20 minutos? Hombre, en 20 minutos no te enteras de nada, lee todo el día. ¿No? Esas campañas no me gustan, me parecen así como come brócoli, súbete a la caminadora 20 minutos y generalmente me valen. Creo, sin embargo, que vamos hacia una situación que no sé si ustedes, y no sé si es políticamente correcto que yo recuerde esto aquí. Una película de Monty Python en la que hay un profesor que es el profesor de hacer el amor, y está con su esposa, y son dos señores mayores, entonces están diciendo, vamos a hacer el amor, y van a estar encuerados y todo, y hay una cama y no sé qué, y los chicos se escapan corriendo a estudiar matemáticas, porque es lo que está prohibido. Entonces nadie pela a los viejitos que están haciendo el amor, nadie. Entonces los viejitos están encuerados y tienen el Kama Sutra o algo así, no me acuerdo bien. Vamos a hacer la posición, quién sabe cuál, y los chicos les vale, todos huyen porque quieren ver matemáticas. Y mi esposo, que creció en un ambiente de izquierda así muy, dice que había chistes del samizdat. El samizdat era esta biblioteca rusa que se hacía casi a mano, en la que los libros prohibidos circulaban, y que un señor estaba muy atento haciendo su colaboración al samizdat, copiando La Guerra y la Paz. Entonces su esposa le dice: oye, pero ¿por qué estás copiando La Guerra y la Paz y sí está permitida? Para que la lean. Es lo único que tengo que ofrecer. Gracias. Gracias. Bueno, seleccionar un fragmento de un libro mío para ser publicado por una cadena de restaurantes. No digo el nombre, pero vende hamburguesas y ya tiene una cajita feliz. Y antier me hicieron una entrevista y sí, decía, ¿qué opina de que este tipo de empresas se dediquen al fomento del hábito de la lectura? Obviamente les dije, perdón, pero no les interesa el hábito de la lectura, les interesa hacer plata. Y segunda pregunta, ¿qué valores representan? ¿Qué valores son los que rescata de su libro? Digo, no hay valores en mi libro. Es todo. Bueno, más que nada un apunte. Yo creo que coincidiendo con todo lo que mis amigos y colegas han dicho aquí, en realidad no leemos porque los libros tengan valores, leemos porque nos gusta leer. Y claro que esos valores existen y por supuesto que los apreciamos, pero esto de, como dice Verónica, si vamos a comer brócoli porque es muy alimenticio, es la peor forma en la que podemos ofrecerle la lectura a los muchachos. Decirles, lee porque esto es muy alimenticio y es muy bueno para tu cerebro. Pues es lo que precisamente no quieren hacer. Entonces yo creo que la lectura tiene que ser una seducción y ahí yo diría que ahí me quedo. Muchas gracias. Bueno, tenemos un minuto solamente ya para agradecer a Mónica, a Verónica, a Francisco, a Juan, su participación.
inteligente y divertida, y agradecer la hospitalidad del IBI para poder estar aquí. Y a todos ustedes su presencia esta mañana. Muchas gracias. Pero además, ¿qué creen? Los 5 han accedido muy generosamente a que a la hora del descanso de 11 a 11:30, todos van a firmar libros. Todos. Ya en el próximo corte les indico en qué lugar va a estar cada uno, pero pues muchas gracias porque los 5 con toda esta generosidad se van a quedar con nosotros un rato más. Y ahora presentamos a nuestra siguiente mesa. Les pido, por favor, a María Emilia, a Anke, a María Isabel, a Mauricio y a Elisa que pasen, por favor. Y mientras ellos se sientan, yo les presento a nuestra moderadora, Elisa Bonilla. Elisa Bonilla es matemática y maestra en educación por la Universidad de Cambridge. Si gustan sentarse, ahorita ellos los van a atender al ratito. Ya les dijimos que se quedan. Un favor, celulares, les pedimos a todos los que traigan celulares en mudo, en apagado, en modo avión, en el que quieran. Les decía, Elisa es matemática por la UNAM y maestra en educación por la Universidad de Cambridge y es especialista en educación, cultura escrita y políticas públicas. Durante 14 años, del 93 al 2007, fue directora general de materiales educativos de la SEP, donde coordinó el Programa Nacional de Lectura. Desde 2007 es directora de Fundación SM México y desde 2001 directora de Contenidos y Servicios Educativos de Ediciones SM. Fue académica de la UNAM e investigadora de Silvestat. Ha sido profesora de la Maestría de Libros y Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Diplomatura en Bibliotecas Escolares, Cultura Escrita y Sociedad en Red del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI y la Universidad Autónoma de Barcelona. Formó parte del Grupo Ciudadano que promovió la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, promulgada en México en julio de 2008. De 2008 a 2010 formó parte del Comité Ejecutivo de IBI Internacional y desde 2008 ha participado en el Consejo de IBI México. Su libro más reciente es Bibliotecas y Escuelas, Retos y Posibilidades en la Sociedad del Conocimiento, en coautoría con Daniel Goldin y Ramón Salaverria. Los dejo con Elisa. ¿Se oye? Sí. Muy buenos días a todos. Es un enorme placer estar aquí, estar en este congreso que teníamos tantas ganas de que ocurriera desde que estábamos justamente en el consejo, en el comité ejecutivo de IBI ya hace algún tiempo. Es para mí un honor también estar moderando esta mesa que cierra las sesiones plenarias de este fantástico congreso y compartir la mesa con 4 personas muy especializadas y muy dedicadas a la promoción de la lectura, las cuales vienen de 4 latitudes muy diversas y esperamos que lo que les contemos aquí para cerrar hoy esta parte de las sesiones plenarias del Congreso sea de su interés y nos haga a todos pensar y reflexionar sobre las dificultades para promover la lectura entre grupos marginados y para hacer llegar la promoción de la lectura hasta los últimos rincones. Me ha gustado mucho que cuando hablamos de inclusión se ha dicho que no solamente estamos incluyendo a esos grupos marginados, inclusión quiere decir algo mucho más amplio, como ya se ha explicado aquí. Así es que yo voy a tratar de hablar poco para darles a ellos todo el espacio de esta hora y quiero arrancar presentándolos. En primer término está María Emilia López, argentina. Ella se formó en letras, en educación y en psicología
y se ha especializado en el acompañamiento integral de la primera infancia. Como investigadora, investiga funciones y desempeños que hacen a los jardines maternales, instituciones alternativas de la crianza. Dirige el Jardín Maternal de la Facultad de Derecho en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, desde su fundación en el año 1997. Coordina el proyecto de formación docente continua de dicho jardín. También es docente en instituciones de posgrado, escritora, autora de numerosas publicaciones sobre pedagogía, arte, infancia e instituciones, entre las que destacan Didáctica de la Ternura, la experiencia de acompañamiento en el jardín maternal, que está en prensa en este momento, Arte Palabra, Voces en la Poética de la Infancia, de la cual es compiladora. Ella asesora proyectos educativos y programas de políticas públicas dedicados a la educación temprana en Argentina, en México, en Colombia. Dirige la colección del Melón Libros, que piensan la infancia, del Lugar Editorial, y codirige la colección de libros para niños que se llama Aerolitos, en la editorial Capital Intelectual. Es también consultora del CERLALC en temas de cultura y primera infancia y literatura infantil. Un aplauso para María Emilia. María Isabel Grañén nació en Guadalajara, Jalisco, es mexicana y estudió… Soy chilanga. Aquí dicen que naciste en Guadalajara. ¿Quién inventó esto? Es chilanga. Bueno, yo también. Estudiaste la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana e hizo un doctorado en la misma disciplina en la Universidad de Sevilla. Enfocó su campo de estudio en el grabado y los libros novohispanos del siglo XVI. Fue directora del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del Centro Fotográfico Álvarez Bravo, ambas instituciones creadas por el fantástico pintor Francisco Toledo. Ella es presidenta de la Fundación Alfredo Harp Elú en Oaxaca, la cual promueve diversos proyectos ecológicos, deportivos, educativos y culturales. Asimismo, es presidenta de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, ACE. Bienvenida, María Isabel. Gracias. Anke Mark Burman nació en Alemania. Ella es bibliotecóloga y es profesora. Ha sido directora de la Biblioteca Pública de Nuremberg y también desde 2005 es miembro y dirige, la Academia para la Promoción de la Lectura en Hannover. Entre sus actividades destacan la cooperación entre escuelas preescolares, escuelas primarias y bibliotecas públicas. Es miembro del jurado Julius Club, club de lectura impartido los veranos a adolescentes en la Baja Sajonia, en Alemania. Es promotora de lectura en preescolares y con familias. Es capacitadora de voluntarios que quieran realizar actividades de promoción a la lectura. Anke Mark Burman apoya a redes de lectura locales y fomenta la literatura infantil y juvenil. Bienvenida, Anke. Y después, al último, pero no menos importante, Mauricio Leite es brasileño, es promotor de lectura y arte, es educador, estudió enseñanza y teatro. En 1980 comenzó su carrera como cuentacuentos en los pueblos indios en Tocantán. Es uno de los creadores del proyecto Bolsas de Lectura, que cuenta con el apoyo de UNICEF y la Universidad de Solidaridad de Brasilia, el cual estableció un método eficaz de educar a los lectores. Desde la década de 1990 es apoyado por Ashoka, emprendedores sociales. Su obra es reconocida nacional e internacionalmente por las diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. El trabajo de Maurice, que se llama La Leche, es una referencia en el mundo de la promoción de la lectura. En Portugal, donde vive desde 2005, ha trabajado en universidades, asociaciones y en más de 27 bibliotecas, en las cuales ha desarrollado numerosas iniciativas dirigidas a los niños, los padres y otros mediadores de lectura.
A través de un proceso de residencia continua, ha desarrollado proyectos de lectura que involucran comunidades partiendo de las paredes de las bibliotecas para satisfacer a los lectores. En 2012 fue nominado para el premio Astrid Lindgren Memorial. Muchas gracias, Mauricio, bienvenido. Bueno, esta mesa redonda, para cerrar, se refiere a las acciones de inclusión que desarrollan los mediadores. Voy a darles la palabra uno por uno. Vamos a empezar de María Emilia para que nos cuenten desde sus lugares, desde donde ellos están, cómo se impulsan esas acciones de lectura y cuáles son las estrategias exitosas para la creación de comunidades lectoras. María Emilia, la palabra es tuya. Muchas gracias. En principio, contarles que mi trabajo más fuerte con la lectura tiene que ver con los bebés y con los niños muy pequeños. En principio, lo que les voy a contar tiene que ver con la experiencia en el Jardín Maternal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde desarrollamos un proyecto de lectura con los bebés y los niños pequeños. Desde el primer día que ellos ingresan al centro infantil, ingresan a partir de los 45 días de vida y egresan cuando tienen 3 años. Y a mí esta pregunta por la inclusión me hace pensar sobre todo desde cuándo se es lector, ¿no? En general, en el ámbito educativo, pensamos a los primeros lectores como aquellos que ingresan a la escuela primaria, que se van a encontrar con la alfabetización convencional. Y en realidad, si nosotros pensamos la lectura en un sentido más amplio, los bebés son grandes lectores desde el nacimiento. Llegar al mundo, salir de la vida intrauterina y encontrarse con los ruidos, los olores, los movimientos, las temperaturas, los rostros, el espacio, implica para los bebés un enorme ejercicio de reconocimiento y de asignación de sentido. Ese ejercicio de construir sentido, en principio para reconocer el rostro de la madre, para reconocer sus propias sensaciones corporales, para reconocer el entorno en el que vive, implica procedimientos muy ligados a la lectura. Esa es una forma de lectura. En ese sentido, yo diría que se comienza a ser lector desde el momento del nacimiento. Desde ese punto de vista amplio, nosotros introducimos con los niños los libros y la oralidad desde los primeros días. Quisiera centrarme no solo en los libros, también en la palabra poética y en el juego. Creo que la literatura en la primera infancia está absolutamente ligada al juego, a la exploración, a la relación con los otros. El pasaje de un balbuceo, cuando ese balbuceo es correspondido por el adulto, tiene una secuencia, tiene una progresión, tiene situaciones de aprendizaje para un bebé y además es un juego poético. Desde ese punto de vista, podríamos decir que la literatura, la lectura, los libros, la oralidad, la lengua del relato, le ofrece a los bebés y a los niños muy pequeñitos también la posibilidad de salir de lo más plano de la vida, que son las necesidades básicas. Al principio de la vida, todo está regido por las necesidades básicas. Comer, dormir, comprender de qué se trata lo que a uno le pasa y poder emitir señales para que el otro decodifique y en función de eso ofrezca algo pertinente. Me parece también que para los bebés el mundo es una metáfora, ¿no? En el sentido de que no existe la realidad previamente a cierta comprensión, a cierta asociación de ideas, a cierto pensamiento. Y eso es muy parecido, esos procedimientos son muy parecidos a los que nos ocurre cuando leemos literatura. Por eso pienso que el lector bebé es un lector ávido, sensible, sumamente curioso, y que en ese sentido ofrecer desde los primeros tiempos de la vida la palabra poética en el formato del libro o el formato de la oralidad es una manera de enriquecer profundamente la experiencia de vivir. Pensaba en este breve espacio contar cómo se construye esa relación con la lectura. Por un lado, nuestros niños leen todos los días, todas las veces que quieren, a libre demanda, ¿no? Así como los pediatras dicen que hay que ofrecer el pecho a libre demanda en los primeros tiempos, ellos también leen a libre demanda. Esto quiere decir que todas las salas tienen una biblioteca que está a la altura de los niños, que los niños pueden servirse libros libremente en cualquier momento del día. También hay
momentos en que están pautados por la educadora o por el educador en la que hacemos una lectura colectiva, pero estimulamos muchísimo esa autonomía de los niños encontrándose con el libro en el momento deseado, y ocurre ya alrededor del año y medio, de los 2 años, que no solo nosotros los adultos somos mediadores, los niños aprenden a leerse entre ellos, ¿no? Desde mi punto de vista, eso habla de un lector intenso, profundo. Retomo algo que apareció fuerte en esta mañana en la mesa y que también de alguna manera ayer, que tiene que ver con el repertorio. Tratamos de estimular una biblioteca donde haya variedad de libros y donde ponemos en crisis todo el tiempo la edad del lector. Vieron que muchas veces en las bibliotecas y también en las escuelas y en los jardines de infantes, los libros están clasificados como para lectores de 0 a 2 años, de 2 a 3 años, de 4 a 6 años. Esa clasificación para mí es como bastante reduccionista porque es pensar en un lector biológico, ¿no? Como si la experiencia de la lectura no estuviera ligada a las vivencias, a los encuentros con determinados materiales, a los encuentros con determinados mediadores. Entonces, si cualquier persona va a nuestra biblioteca, ¿sí?, muchas veces diría, bueno, este no es un libro para esta biblioteca que tiene niños que la usan niños de 0 a 3 años. Todo el tiempo estamos poniendo en crisis esta idea del lector clasificado previamente por las editoriales, por los programas educativos. Y es sorprendente desde ese punto de vista ver cómo niños muy pequeñitos pueden sostener lecturas muy largas, libros con historias muy complejas. Le damos un lugar muy importante a la poesía, que creo que es la gran excluida de la literatura, sobre todo cuando hablamos de niños de 0 a 5 años. Nuestra biblioteca tiene muchísimo material de poesía y leemos poesía y jugamos con la poesía con los niños casi todo el tiempo. Y algo que nos planteaba Elisa entre nuestras preguntas es cómo pensar estas acciones en una política pública amplia, ¿no? Bueno, en este caso es un centro de la universidad pública, aquí llegan 80 familias por año, es decir que 80 niños y 80 familias pasan por este proceso de lectura. Hay muchas situaciones de préstamo, los niños se llevan libremente libros como se llevan juguetes, estimulamos mucho las situaciones de encuentro entre los papás y los niños con la lectura. Entonces, por ejemplo, cuando los niños llegan al centro infantil a la mañana, sus papás los llevan a la sala y hay siempre distintas propuestas de juego para que jueguen un ratito antes de despedirse, y en todas las salas hay una mesa de libros o un canasto de libros. Esto hace que, y en general los niños eligen como una de las actividades preferidas la lectura antes de despedirse de sus papás. Esto genera una relación muy nutritiva de los padres con los libros y también el descubrimiento de que sus hijos gozan de la lectura, de que eso les ofrece herramientas para el juego, herramientas para pensar. Porque también tendríamos que pensar que los niños muy pequeñitos, que tienen muy poca experiencia de la vida, necesitan otras imágenes, otras historias, otros problemas para nutrirse y hacer crecer su propio espacio imaginario. Yo trabajo en otros espacios de políticas públicas, en Colombia, por ejemplo, y he trabajado bastante aquí, y creo que en todos esos espacios lo que más estamos tratando de hacer es que la literatura sea para los niños tan vital como el juego, como comer, como amar, como la vida cotidiana. Y una última cosita, creo que ya estoy. No, creo que podemos dejar aquí y después. Bueno. Yo les quiero contar nuestra experiencia en Oaxaca, al frente de la Fundación Alfredo Harpelú, que me honro en presidir, y nada más nos vamos a enfocar en estos proyectos dedicados a los libros y la lectura. Es una fundación que hace muchísimas cosas, pero a nosotros nos interesa llegar a públicos diversos. Es decir, dar servicio a nuestro entorno y poner semillitas, y de esas semillas pues crecen unas flores y unos árboles enormes. Les quise pasar unas imágenes para que también a ustedes se les antoje
leer estas fotos, y también se les antoje ir a Oaxaca a participar de nuestros espacios, que son bellísimos. La primera biblioteca que tenemos es la Biblioteca Francisco de Burgoa. Esta biblioteca es de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pero yo la dirijo, y de alguna manera tiene un apoyo de la Fundación. Esta biblioteca es uno de los acervos bibliográficos más importantes de México. Hay libros desde el siglo XV hasta el siglo XX, en su mayor parte son libros de la época colonial, y bueno, esta biblioteca estaba en el suelo y nosotros fuimos a organizarla, fumigarla e inventariarla, y bueno, nos dimos cuenta de la gran riqueza que es entonces esta biblioteca está dirigida realmente para investigadores. También tenemos la biblioteca Andrés Enestrosa, que está dedicada a libros de arte y literatura básicamente, ¿no? Es también un espacio muy hermoso, una casona de Oaxaca que se restauró y alberga ese acervo. Está también la Biblioteca Infantil BS. Este es un lugar hermosísimo, está dedicado únicamente para niños y jóvenes. Los papás no tienen cafetería. Los invitamos también a que lean con los niños. No queremos que las mamás se aplesten al chisme, sino que realmente participen de ello. Ha sido tan exitoso que los niños lloran cuando salen, y ni siquiera se obliga, ni se cobra, ni se les da un papelito, ni nada. Simplemente es invitarlos a pasar a leer, a tener una experiencia en un lugar hermosísimo. Y bueno, pues esto nos obligó a abrir otra biblioteca en el Centro Cultural San Pablo, y también en San Pedro y San Pablo Tepozcolula, que es la Casica, es una de nuestras joyas virreinales, una casa prehispánica construida con elementos de la cultura mixteca y elementos arquitectónicos españoles. Es como el mestizaje, es una obra arquitectónica hermosísima, y decidimos convertirla en biblioteca infantil debido al éxito que habíamos tenido en la ABS en Oaxaca. Está también la Biblioteca José Lorenzo Cosío, que está dedicada a filatelia. La Biblioteca Fray Juan de Córdoba, que está dedicada a libros de textiles y cosas que tienen que ver con el mundo indígena, como antropología, arqueología. Y tenemos también la Biblioteca Jorge Luis Borges, que fue fundada por el maestro Francisco Toledo, y la acogimos dentro de la biblioteca infantil, que está dedicada únicamente para invidentes y libros en braille. Pero lo que a mí me parece significativo y muy importante hacer hincapié es que llenar paredes de libros es un acto de buena fe, pero no es suficiente. Lo importante es dar una oferta atractiva para que nuestros lectores puedan llegar a estos acervos, consultarlos y hacer. Entonces, nosotros constantemente estamos haciendo talleres, conferencias, ciclos de cine, exposiciones. Entonces, las bibliotecas se vuelven recintos culturales, ¿no? Por ejemplo, me parece increíble que un martes a las 7 de la noche en el convento de San Pablo, que acabamos de restaurar, abrimos la puerta y llegan ponemos 250 sillas y hay niños de pie. O sea, la gente llega. Nada más hay que poner las cosas, hay que poner los libros, y
los niños llegan, los jóvenes, los investigadores, el público en general. Pero más allá de nuestras paredes, también nos gusta salir a la calle. Tenemos 4 bibliotecas móviles, 2 en los valles centrales y 2 en la Sierra Norte de Oaxaca. Y pues miren, me parece que este proyecto también surge por otra necesidad, que nos hemos dado cuenta que las bibliotecas municipales son un gran acierto, pero se convierten en bibliotecas escolares donde los niños van a hacer la tarea. No están haciendo este propósito de formar lectores. Y nosotros pues queremos formar lectores. Es sumamente complejo y sería muy fácil llenar autobuses con libros, sino bueno, hay que llegar a hablar con las autoridades municipales, vincularnos con las escuelas, hacer que sucedan otras cosas y que allí donde apenas está llegando el agua, pues ya van llegando los libros. El estado de Oaxaca es un inmenso territorio, es sumamente complejo y diverso, pero creo que estamos incidiendo y llegar al corazón de algunas regiones y bien no quisiéramos, quisiéramos abarcar todo el estado, pero más bien lo que yo quiero es regresar y regresar y regresar y hacer lectores. Estar abriendo bibliotecas pues sale sumamente caro y es muy difícil, pero yo creo que en estos lugares donde están llegando las bibliotecas móviles, pues algún día van a tener sus propias bibliotecas porque pues las merecen. Y bueno, esta es una probadita de lo que mucho que hacemos. Thank you very much to IBI and to Goethe Institute for invitation to this event. I enjoyed very much. In Germany, there has been a study in 2000 which shows that 20% of young people at the age of 15 lack basic reading and writing skills. That means, on the one hand, that 1 young person in 5 in Germany is not adequately prepared for entering the world for work. On the other hand, it means they have not received the attention and assistance they required in the past. Too many young people in Germany grow up with at least one social, financial, or cultural risk factor, which diminishes their opportunities to receive a good education. The study shows that the chances of a child getting higher education or not depend strongly on its family and its social environment. This kind of social disadvantage is a very high problem in Germany's education. It's one of the major challenges of our time. And there have been a lot of projects and institutions been founded to lose this problem. And one of the institutions is the institution in which I work. It's the Academy for Reading Promotion. It was founded 2004, I think it's very good for me because I get work, and it seems that I get work until I die, I think, because there is much to do. What has already been done? There are a lot of full-time schools. The early childhood, I think, like in other lands, the early childhood education in the kindergarten and the Kinderkrippe, we also work with children which are 0 and until 6. This is supported a very high rate. There are a lot of programs concerning family literacy, and I want to introduce into one program. It's called, in Germany, it's called Bookstart, 3 Milestones for Reading. Bookstart, 3 Milestones for Reading, is created to get parents as partners in reading promotion and language promotion. Bookstarts means
parents get 3 times packs. These packs contain picture books and information about reading aloud to their children on a regular basis. The first pack is given by the children's doctor during regular check-up, and the second is given by the library. The library are very important in this program. And the third is given when the children go to school. But this is not all. There are groups normally organized by the libraries in which parents read to their children, in which they sing songs, in which they play nursery games. A lot of parents in Germany don't know how to read aloud to their children, and they have forgotten all the nursery games. And when these parents, which are going to these groups, recognize that their children enjoy this and they love with them about the books, the parents are motivated to do this at their home too. I think it's very important that you touch the parents by their heart. It's very important that they see that their children love this. Then I think they will do this in their family life too. And this is a very important program in Germany, which we support with our institution. We don't support such programs only. We do trainings for teachers and parents and librarians and preschool teachers, and we try to create a network between all these groups, and they work together in reading promotion. That's the most time that we invest our institution. Thank you. Buenos días. Es ahora un caso de hablar portuñol, como el Roger. Hablamos portuñol en Brasil. Spanglish en los Estados Unidos. Não sei bem o que estou fazendo aqui, porque eu não sei fazer nada. Eu sou o patinho feio. Você diz, tem uma história que... Sim. Não escrevo, não dibujo, não edito, nada. Não hago nada. Solamente leitura. Eu sou do centro de Brasil, da Amazônia. Caminhamos grande parte do tempo por los rios, por las águas. E meu trabalho é levar livros. Eu sou maestro, sou professor alfabetizador. E meu primeiro trabalho com 15 anos fui invitado por el cura de la ciudad para ensinar aos ancianos a escrever e ler. Como vou fazer isso? Então, comecei a levar livros para classes, comecei a ler livros. Eles se quedavam loucos com as histórias. Então, aprendiam a ler solos. Para ter os livros, para levar para suas casas os livros, para ler para seus filhos. E assim começou meu trabalho. Então, a primeira coisa que aprendi como maestro é que é necessário fazer nada. Não há nada para ensinar, não há nada para mostrar. Todas as coisas já estão escritas em los livros. É simples assim. Se tienes el gusto por la leitura, el prazer por la leitura, junto vem el conhecimento, as coisas de las emoções, todas as coisas da vida estão contidas em los livros. Trabalho em lugares muito lejos, em África, em Brasil, com índios. Me invitaram para ir à África a primeira vez para trabalhar em la capital. Eu falei, não, eu quero trabalhar onde é o pior, onde é muito lejos, onde é a última escola,
Não, mas é impossível chegar. Isso é bueno para mim. Impossível e milagros são coisas que sou especialista em fazer todos os dias. Pero quando eu comecei meu trabalho com os índios em Brasília, na Amazônia, eu teria 5 livros muito buenos de escritores brasileiros. Ana Maria Machado, Marina Cola, são boa gente. Os maestros copiavam os livros, pegavam hojas de seu caderno para copiar os dibujos, os textos, para levar para seus ninhos em las escolas de la floresta. E todos diriam, me gostaria muito de ter livros, não há dinheiro, não há livro. Falei, mas eu sei escrever cartas. Então, comecei a escrever para Ana Maria Machado. Ana Maria Machado, eu sou Maurício, vivo aqui com os índios em la Amazônia, não temos livro, mas gostamos muito de suas histórias. 6 meses depois, ligavam na caixa de Ana Maria Machado, feliz. De Marina Colasanti, de todos os grandes escritores, eu não tinha suas direções, mas escrevia para seus editores, e todos se quedavam encantados, e as caixas de livros chegavam todos os meses. Depois havia muitas escolas e poucos livros, então pensei em uma maleta, uma biblioteca que pudesse viajar de uma escola para outra, que é como um milagro, é uma quantidade menor de livros, como chegar a uma quantidade menor de livros a um número maior de pessoas em tempo mais curto e mais barato. Não é milagro? É o que hago eu, milagro. Então, as maletas cambiam de las escolas. Há 30 livros em uma maleta, em 8 meses letivos, cada ninho é lido 120 livros. Dos melhores que há em todo o mundo. Em Brasília é um fenômeno porque somos 204 milhões de pessoas, temos um grande mercado editorial, grandes ilustradores, grandes escritores, grandes editores. Há uma amiga aqui minha, Ludinha, sim, é uma grande editora de Brasília. Esta senhora me regala livros há 30 anos para levar para meu trabalho. Eu falo português, somos apenas 8 países no mundo que falam português, é muito pouco. A cada 5 pessoas que falam português no mundo, 4 são de Brasil. La nuestra madre, Portugal, é uma madrecita muito pequena. Mas são apenas 10 milhões de habitantes em Portugal. Só a Cidade de México são 20 milhões de habitantes, né? E os outros países também que falam português, mas não falam português em casa, falam suas línguas nativas. Em Moçambique se fala Xangani, há muitas outras línguas. Em Angola se fala Quimbundo. Muitas de nossas palavras de português de Brasil não são português legítimo de Portugal. Falamos metade de língua de índio, tupi-guarani, e a outra parte de língua de los africanos que chegaram em Brasília. E os portugueses também, é uma mistura muito grande, pero a língua, se não falamos, ela se acaba. Então, meu trabalho agora, no momento, é com os países de língua portuguesa, levar o livro para ninhos, pero tenho um problema, porque vou viajar em África, agora onde trabalhei em Angola, em la divisa entre Congo e Zambésia, muito lejos, choveu muitos dias, tive que sair com a ajuda da polícia com um helicóptero, porque senão me quedava lá até hoje, porque não havia como sair.
Es muy, pero es divertido. Mi trabajo es turismo de aventura, né? Es un turismo de aventura, conocer las culturas. Pero había un problema. Cuando yo llegaba en la escuela, los niños nunca he visto, he mirado un blanco. Entonces yo hablaba, buenos días, todos salían. Como si fuera un monstruo, la maldición blanca, la peste blanca salió. Después empezaba a enseñar libros para niños que nunca ha conocido un libro en su vida. Entonces es muy simple, es poner, yo tengo una maestra en Brasil, mi grande maestra, que se fue infelizmente, hace mucha falta, la profesora Francisca Nóbrega, que me enseñó todo sobre mi trabajo de promoción de lectura junto a los niños y las personas, que es así, es regalar el libro cierto para a persona certa, na hora certa y salir. Muchas gracias. Muchas gracias. Habíamos platicado con los miembros de esta mesa sobre otras formas que se están presentando para promover la lectura, particularmente la llegada de las tecnologías digitales. Y tanto Anke como Mauricio quieren comentar a este respecto. Le voy a dar la palabra a Anke primero. Anke. Yes. I'm not an expert about the influence of media to reading, but I will show you two studies which we have made in Germany concerning the influence of digital media to reading. One study is from 2012 and assesses the impact of digital media on families' habits of reading aloud to their children. There were 500 parents and they were interviewed. 1 in 7 of these families have already made use of picture books and children books apps. The key findings are as follows. Electronic media do not replace, but rather complement conventional children books. They also help to reach out to families with an underprivileged educational background and provide them with new material for reading aloud. These new digital reading products may also help to motivate fathers who read aloud less often than mothers to their children. Almost 90% of all parents who participated in the study said that picture books and children book apps are a great supplement, but that they don't replace the printed books. This was the first study, and then the second. It's about the use of e-readers, about the use of e-readers about pupils which are older. Reading becomes for them more appealing. It's more attractive for children and teenagers. This is one of the findings of the study which was conducted in 2011. This study clearly shows that the use of e-readers facilitates the first contact with books. The analysis of the children's reading attitudes shows that children who are provided with e-readers and e-books are much more attracted by the literature available than those who have access to printed books only. The same is true for thick books, as e-books they are chosen more frequently than their printed counterparts. An e-book cover obviously looks harmless, whereas a book spine may have a discouraging effect on unexperienced readers. However, to keep the initial motivation alive and to turn it into a sustainable interest in reading, a lot of things have to be done. And now my own opinion. I think new media can help, especially those pupils who have made bad experience with books and readings at school. It's like a new chance to be interested in stories, but teachers have to integrate
new methods in their teaching. They have to show the pupils that, that there is a relationship between the context of the books and their lives. And the teachers have to choose new methods with emphasize the joy of reading. I think this is the most important thing, that the teachers have to learn that there are new methods with movement, with joy, which they integrate into their lessons. That's the most important thing. New media can facilitate the access to books, especially for pupils who have made bad experience former. Mauricio. Eu tenho uma nostalgia de futuro, não me gusta o passado. Não me gusta mirar fotos antigas. Eu tenho... Há dias que me desperto com dolor no coração de uma coisa que ainda vou a viver. Então, por isso, comecei a mirar em las fiestas, de reuniões onde havia niños muito pequenos, niños que choram. Então, os padres les regalam seus móveis para que comecem a jogar e eles se quedam tranquilos. Né? Bem pequeno. Então, comecei a pensar, como vou trabalhar? Este niño estará na escola daqui a 2, 3 anos. E que sei eu deste mundo? Né? Que ele, a hija de minha amiga não sabe falar, mas sabe comprar e-books e jogos eletrônicos, né? Ou então ele diz para a abuela: não há mais dinheiro para comprar. Não sabe falar, mas sabe comprar e-books. Então, me inscrevi num curso de uma amiga, Benita Prieto, no Rio de Janeiro, que é um curso de hiperleitura. O curso é ministrado com iPads, a leitura solamente para touch, né? Não é rato mais, não é. Eu conheci esse mundo fantástico dos livros digitais e estou louco, convertido, né? Penso assim, eu carrego muitos livros, já tive muitos problemas nas espaldas, né? Isso cabe num... Né? A polícia aqui em todo o país, agora em México, tem que abrir a maleta, explicar por que é distinta, por que tem isso, o que é isso. Sempre, todo o mundo, a polícia, em la outra mala, pode levar tudo o que queira, mas esta é que... Então, sempre digo para o policial, boa escolha, isso é bueno. E tem um joguete que hago assim, põe na mão e faço: olá, policial. Ele diz: não passa. Se queda muito. Mas estou agora com um livro que comprei em uma tenda de livros viejos em Brasil. Aqui para essa viagem, um livro de Carlos Drummond de Andrade, que é um livro de papel que pode ler em cima da cama, abaixo da cama, em cima da árvore, em uma silha, em la praia. Se cai, não há problema, porque não custa $1.500, né? Então, é um amor que nunca vai acabar. Mas eu penso que o futuro já chegou. Estamos diante de ello, e as escolas onde trabalho, não me gusta nada o trabalho que fazem das novas tecnologias para a leitura, que são fantásticas, né? O primeiro livro que comprei por internet, um livro brasileiro fantástico, esse meu amor, quando chego em casa, começo a brincar com ele, que é uma coisa muito boa, já me quedei convertido, né? Pero onde trabalho não há luz, não há escolas, não há nada, e a maravilha são os livros de papéis que tenho em minha maleta. Pero eu creio que esse tempo agora vai cambiar,
né? Não estou aqui dizendo que não vai existir livro de papel, não é essa a discussão. Pero quero falar de mi fascínio com estas novas possibilidades modernas de leitura que são muito buenas e podem caminhar juntos. Gracias. Toda buena estrategia de lecturas tiene siempre un mediador. En la experiencia de estos 4 miembros de esta mesa hay el ejercicio de formar mediadores. Y le voy a pedir a María Isabel y también a María Emilia que hablemos un poquito de esa parte que ellos hacen desde sus instituciones. Esta parte de formación para nosotros me parece que es un punto importantísimo. Nuestros talleres, cursos que constantemente estamos haciendo, la oferta cultural, como les digo, es muy, muy atractiva para que llegue la gente a nuestros espacios. Es muy conmovedor sentarse a escuchar la poesía de los niños que están tomando un curso, y cuando yo veo lo que escriben, le digo a mi esposo, mira, yo no sé lo que va a salir de esta biblioteca, pero por lo menos a estos 5 niños ya les cambió la vida, ¿no? Y bueno, hemos centrado también nuestros esfuerzos en esta parte de formar público que a su vez sean portadores de animación a la lectura. Pues en varios años, ya desde unos 5 años a la fecha, hemos hecho alianzas con otras universidades, otros centros académicos y bueno, podemos decir que han salido de nuestras aulas unas 800 personas que ya son lectores formados para poder animar a la lectura. Y otra cosa también que es importante es que tenemos un programa muy, muy exitoso que es de lectores voluntarios. Actualmente tenemos unos 200 voluntarios. Los que quieran se pueden acercar. Lo único que van a recibir de parte de nosotros es esta formación. Estos lectores voluntarios estaban yendo a las escuelas y estábamos aproximadamente atendiendo a 5,000 niños a la semana. Actualmente, pues, decidimos que nuestra estrategia está yendo hacia con grupos más vulnerables, como son los niños de la calle, hijos de prostitutas, muchachos en los reclusorios o niños con cáncer terminal. Estas experiencias a nosotros nos han sensibilizado muchísimo porque conocemos también otra realidad. Esto nos enriquece, o sea, uno quiere llevarles libros y al final, bueno, uno sale agradecido de todo este esfuerzo. Bueno, pues es un modelo repetible porque también esto va haciendo que la cadena se haga cada vez más grande y los voluntarios invitan a sus familias y esto se vuelve una cadena más grande. El público es muy diverso, como les digo, desde universitarios hasta la tercera edad. También trabajamos con bebés, en albergues, hospitales y todo. Otra de las cosas importantes es nuestras alianzas con otras asociaciones. Por ejemplo, bueno, el maestro Toledo, que es pues así nuestro gran maestro, y sus proyectos encaminados también a la lectura pues también son apoyados por la Fundación, pero en este camino pues hay que darnos la mano con otras instituciones que también están trabajando en este mismo esquema y una de ellas es IBI de México, que bueno, pues agradezco que nos hayan invitado el día de hoy a compartir nuestra experiencia y también a contarles que bueno, pues también somos aliados aquí en la Ciudad de México. Nosotros ayudamos a ofrecerles una casa
para que pudieran albergar su biblioteca, sus centros de trabajo. Y también tenerla en comodato y también darnos la mano, porque para nosotros es imposible seguir abriendo más bibliotecas, pero sabemos que IBI lo sabe hacer muy bien y bueno, pues estamos muy orgullosos y de hecho ellos también admiran el proyecto de la Biblioteca Infantil de Oaxaca y por eso pusimos el nombre de la BS, que es el nombre de la biblioteca en Oaxaca, que también la llevara BS a leer IBI en la Ciudad de México. Y bueno, pues creo que vale la pena seguir haciendo este esfuerzo, invitando pues a que la sociedad sea más reflexiva y que potencialice su capacidad creativa a través de las letras. Muchas gracias. Sí. Yo creo que en el caso de los educadores con los que trabajo y que seguramente trabajan muchos de ustedes, la cuestión de la formación lectora literaria es fundamental. En general, los obstáculos que yo encuentro tienen que ver con que los educadores, y nos todos, hemos sido formados en la lectura a través de la escuela, ¿no? Y la escuela tiende a convertir, o ha tendido durante mucho tiempo a convertir la lectura en un instrumento para otra cosa, ¿no? Entonces, cuando uno trae libros, por ejemplo, me pasa muchas veces que cuando traigo libros nuevos para leer con los niños, suele ocurrir primero que nada esto, ¿y este libro para qué sirve? ¿Este libro de qué se trata? ¿Este libro, qué va a pasar con este libro disruptivo? Y el arte se trata de lo disruptivo, el arte tiene que ver con lo que no es obvio, es la ruptura con lo habitual. Entonces creo que en ese sentido es fundamental pensar la formación docente en relación con la lectura literaria como un lugar de formación artística, ¿no? Encontrarnos con los libros, discutir los libros, y algo que yo suelo hacer cuando hay libros con mucha resistencia, pienso en La peor señora del mundo, pienso en De noche en la calle, que ayer mencionaba Pablo, pienso en un libro de Ibar Dacol que se llama Tengo miedo, que en su nueva versión, que es una versión, es un álbum ilustrado y recoge, por ejemplo, gran parte de las últimas problemáticas en Colombia, como los desplazados. Cuando traigo esos libros al centro infantil, en general, muchos docentes hacen resistencia. O sea, no, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los niños? ¿Y qué voy a hacer yo cuando los niños digan tal cosa o me pregunten tal cosa? Y lo que yo propongo en esos casos es llevar los libros y ver qué dicen los niños, qué problemas nos plantean los niños. A veces también me toca llevarlos a mí porque nadie se atreve y creo que está bien esa mediación, probar, ¿no? Creo que el campo de la lectura con los niños es un campo de investigación permanente. Si realmente creemos que los niños son lectores, que tienen capacidad de construir sentido, es importantísimo ver qué dicen los niños de los libros. Y en relación con este libro de Ibar Dacol, hay una escena en la ilustración donde unos monstruos raptan al bebé de un papá. Pero esa escena no tiene palabras, habla de otra cosa. Entonces, daba mucho susto a las educadoras pensar, bueno, ¿qué hacemos con este libro? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a esta imagen? Lo leímos con los niños de 3 años que estaban fascinados. En la primera lectura pasó como desapercibido, no dijeron nada. Y en la segunda lectura una niña dijo, ¡ah! Le robaron al hijito. Entonces se hizo un gran silencio, los maestros no sabían qué decir con eso, y otro de los niños dice, después de un pequeño silencio, dice, no te preocupes, se lo vamos a devolver. Y se acerca al libro, lo recoge metafóricamente con la mano y se lo devuelve al personaje papá. Además del alivio que eso significó para los adultos, creo que significó un gran alivio para los niños mismos. Y a partir de ese momento, cada vez que leíamos ese libro, que era uno de los más pedidos, cuando llegábamos a esa parte, los niños decían, espera, le decían a la educadora y repetían esta escena. No te preocupes, te lo vamos a devolver, y se lo devolvían. Desde mi punto de vista, eso habla de los prejuicios que tenemos los adultos en relación con qué cosas los niños pueden procesar y de qué cosas a los niños les interesa hablar. Yo creo que les interesa hablar de cualquier cosa y sobre todo de los problemas de la vida, pero no en un sentido moral, ¿no? De hecho, el arte no es moral. Habría que preguntarnos por qué le pedimos a la literatura una función moral, si precisamente el arte es el lugar de lo atípico, de lo amoral, de lo amorfo de nuestro pensamiento.
Bueno, y yo propongo fuertemente que, pensando en esta cuestión de la política pública, que pensemos en situaciones de formación docente que no tiendan a la clasificación, que no tiendan a ordenarle al docente lo que debe hacer, sino a generar más curiosidad, más estado de investigación. A mí me gusta pensar un educador en permanente estado de investigación, digamos, en una dialogía con lo que dicen los niños y en un saber que se construye a partir de lo que dicen los niños. Gracias, María Emilia. Antes, yo preparé una serenata literaria para ustedes de un minuto, Lourdes. Entonces, ¿conoces una serenata literaria? ¿No? Vamos a hacer una. ¿Puede me ayudar aquí con su... Yo también. Esta es una biblioteca. Una biblioteca. No, tengo que poner aquí. Pues muchas gracias a Ivy, muchas gracias a los 4 participantes y con esto terminamos esta mesa y esta sesión de plenarias. Buenas tardes. Días.